algunos en los medios de comunicación occidentales convencionales. Quiero empezar con esto antes de entrar en los detalles de lo que realmente se hizo durante la cumbre, porque creo que este fragmento es muy ilustrativo sobre cómo se desarrollaron las cosas. Fue algo muy inusual, atípico, y creo que todos estamos esperando el informe, porque la sensación en la sala no fue buena. No parecía que las cosas hubieran ido bien, y daba la impresión de que Putin entró y arrasó, diciendo directamente lo que quería decir. Así que Putin entró y arrasó, Pepe. ¿Qué crees tú que ocurrió exactamente? Porque en realidad no hubo ningún acuerdo concreto que saliera de esto. Pero al mismo tiempo, ahora estamos hablando de que algunas de las posturas de Putin y Rusia podrían ser planteadas en futuras negociaciones con Zelensky, con la UE, etc. Así que háblanos de esto, porque es un cambio enorme para la parte rusa, no tanto en su posición, sino en la preeminencia de su postura. Él no impuso nada, no tuvo que hacerlo. Fue recibido, diría yo, con una cortesía excepcional por parte de Trump. Esto fue muy bueno desde el principio. El tono ya se había establecido en el aeropuerto, incluido el espectáculo aéreo, por supuesto, con los B-2, todo el conjunto. Pero desde el principio pudimos notar que había química entre ellos. Y ambos se dijeron, voy a ayudarte y voy a ayudarte. Putin ya dijo en inglés en el aeropuerto, estoy aquí para ayudarte. Y Trump también dijo, te ayudaré. Muy importante desde el principio. Así que esto contradijo todas las predicciones apocalípticas y catastrofistas previas y nos contradijo a muchos de nosotros. No teníamos grandes expectativas para la cumbre en absoluto. Y después de un rato, tras la primera hora, tras la segunda hora y luego cuando llegamos a los 150 minutos, ya podíamos notar que realmente estaban hablando. Y eso significa detalles sobre el reinicio de la relación estratégica entre las superpotencias, mucho más allá de Ucrania, por supuesto. Así que, contrariamente a todas las expectativas, fue un éxito, incluso hasta la no rueda de prensa, por supuesto. Todos esperábamos al menos que 20 minutos, media hora de preguntas y respuestas. Pero por supuesto esto no ha sido confirmado por ninguna de las partes. Sin duda hubo un acuerdo después de esos primeros, ¿qué fueron? 30 segundos o 45 segundos cuando entraron en la sala. Teníamos el 3+3 en la sala y esa horda de hienas salvajes de los principales medios estadounidenses lanzando todo tipo de cosas a ambos. Probablemente el equipo Trump 2.0 y el equipo Putin decidieron de acuerdo, vamos a hacer 2 presentaciones al final y ya está. Tiene todo el sentido del mundo. Incluso el equipo de Trump, ellos no serían, porque en la grabación que pusiste ella no dice, la parte estadounidense de la sala era extremadamente hostil hacia Putin, hacia Trump, obviamente, y también hacia Putin. Eran extremadamente hostiles hacia los grandes protagonistas. Así que, obviamente, tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué te vas a molestar en responder esas preguntas estúpidas? Ya las conoces desde el principio. Así que lo que tuvimos fue a Putin haciendo una presentación, siguiendo sus notas. Esto significa que fue exactamente a los puntos clave que necesitaban ser enfatizados. Y por parte de Trump, obviamente fue una improvisación. Lo fue. Como siempre, ya estamos acostumbrados, ¿vale? No quiero hacer de periodista, Pepe. Muy rápido, pero solo quiero mostrar. Mira, aquí, como dices, no vamos a poner nada. Pero fíjate, si ves, Putin habló hasta el minuto 8 de 12 minutos. Creo que terminó cerca de las 8:30. Y Trump habló durante 4. Y esto volvió loco al establishment de Estados Unidos. Loco. Porque él dominó. Y la manera en que lo hizo Putin, Pepe, me recordó a cómo abordó la entrevista con Tucker Carlson, en una situación muy pequeña, mucho más microcósmica. Pero continúa. Bien, de acuerdo. Para establecer el tono sobre las decisiones más importantes,
Voy a daros a ti, Danny, y a nuestra audiencia dos citas. La primera cita es del propio presidente Putin. Prestad mucha atención. Probablemente sea una de las pocas veces en que Trump, en una sola frase, resume una discusión geopolítica muy detallada. Esto se publicó en Truth Social. Se determinó por todos, esto significa ambas delegaciones, lo cual ya es muy importante, que la mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es ir directamente a un acuerdo de paz, que pondría fin a la guerra y no a un simple acuerdo de alto el fuego que a menudo no se mantiene. Bien, tomad un minuto, todos vosotros, para examinar lo que se está diciendo aquí. Es de una importancia inmensa porque en una sola frase, Trump destruye por completo el razonamiento de la OTAN, la UE y los partidarios de los nazis fascistas en Kiev, de hecho, con solo unas pocas palabras. Así que esto es lo que realmente quiere. Y esto es lo que al mismo tiempo Putin logra grabar en la mente de Trump. Necesitamos una solución global. Ucrania forma parte de ello. Así que resolvemos teóricamente la guerra por poderes. Obviamente, Putin no lo diría abiertamente que vosotros, imperio del caos, iniciasteis contra nosotros usando a Ucrania como intermediario. Pero lo más importante es el reinicio de nuestras relaciones estratégicas. Muy importante. Ahora, compara esta cita de Trump con Medvedev. Y como sabemos, Medvedev no es un estratega muy moderado, calculador o meticuloso. Medvedev es más directo, con ciertos aspectos de troleo, lo que lo hace inmensamente entretenido. Pero al mismo tiempo, es un expresidente de Rusia. Es a todos los efectos prácticos el número 2 en Rusia. Así que, diga lo que diga Medvedev, ya sea que esté troleando o cuando se pone muy serio, como es el caso aquí, tenemos que prestarle atención. Así que, citando a Medvedev, el presidente de Rusia presentó personalmente y con detalle al presidente de Estados Unidos nuestras condiciones para poner fin al conflicto en Ucrania. Esto es inmensamente importante porque podemos ver por la reacción de Trump que finalmente está empezando a comprender la situación y tuvo que escuchar al propio Putin. Así que podemos imaginar que hubo un trasfondo serio en las discusiones. E incluso podríamos aventurarnos a decir que Sergei Lavrov tuvo sus 10 minutos, porque Lavrov es probablemente la persona número 1 en el planeta, aparte de Putin, que conoce el expediente de principio a fin. Volver a 1991 no es solo volver al Maidán o al inicio de la SMO. Lavrov lo sabe todo, sobre todo cuando se trata de Ucrania y Rusia. Así que obviamente, y es bastante interesante que Putin hiciera referencia a Lavrov sentado en primera fila durante la no rueda de prensa, señalándole, me encanta eso porque significa que Putin presta mucha atención y respeta profundamente a Lavrov, no solo profesionalmente, sino también personalmente. Esta es la primera parte de la cita de Medvedev. La segunda parte, lo más importante, en palabras de Medvedev, ambas partes atribuyen directamente la responsabilidad de lograr resultados futuros en las negociaciones o en cualquier hostilidad a Kiev y Europa. ¿Puedes creer que Medvedev está diciendo lo mismo que Trump dijo en su publicación de Truth Social? Es inmensamente impresionante. That's immensely impressive. And I would say that these two quotes are the resume. Y yo diría que estas dos citas resumen lo que realmente ocurrió durante esos 150 minutos. Y por supuesto, ninguno de nosotros esperaba que fuera a desarrollarse de esta manera. Y hasta este grado de, no diría comprensión, pero al menos desde el lado estadounidense, una comprensión más profunda de las causas subyacentes de todo el drama, que es lo que Putin, Medvedev, Lavrov, todos han estado insistiendo durante al menos 3 años y medio. Y luego, algo muy importante, Danny, y para todos vosotros, nuestra audiencia, en relación de hecho con los BRICS. No olvidéis que Putin también estaba allí como un alto representante de los BRICS, en medio de una guerra híbrida, una guerra arancelaria, en algunos casos una guerra caliente contra Irán, y una guerra fría contra los BRICS en su conjunto.
So Trump was over there representing Xi, Modi. Así que Trump estuvo allí representando a Xi, Modi, Lula, etc. Muy importante. ¿Con quién habló Putin antes de ir a Alaska? Con todos los BRICS, sí. No solo con todos los BRICS, Danny, sino especialmente con Xi Jinping. Sí, especialmente con Xi Jinping. Y por supuesto habló con Lula, habló con Modi, absolutamente importante. Y Xi y Putin, podemos decir después de Alaska, los que realmente están escribiendo el guión de este gran juego geoestratégico son Xi y Putin. Son Xi y Putin juntos. Así que esto es lo que los BRICS y el Sur Global van a obtener de esta reunión. Y muy importante, al menos por el momento, Trump aparentemente prometió no imponer sanciones a los miembros de los BRICS. Al menos, ¿por qué? Durante la próxima semana, 2 semanas, 3 semanas, depende de cómo vayan las cosas a partir de ahora, o probablemente antes de su segunda reunión, que como todos sabemos, lo sabe todo el planeta, incluidos los lagartos en las islas de Java. Putin invitó oficialmente a Trump a ir a Moscú para la próxima reunión en inglés. Y obviamente yo estaba cambiando de canal, por supuesto, echando un vistazo. Y estos imbéciles de la CNN, la BBC, etc., todavía no entienden el hecho de que Putin entiende perfectamente el inglés. Y lo habla relativamente bien. Nunca habla inglés en público porque es una cuestión de orgullo nacional y también un asunto diplomático. Habla ruso, su propio idioma, pero entiende el inglés perfectamente bien y ni siquiera necesita un traductor. Tiene traductores solo para los matices más delicados. Ni siquiera necesita traductores. Por ejemplo, hubo un diálogo que fue captado por las cámaras rusas entre bastidores. Publiqué una pequeña foto sobre esto en mi X. Tenían un traductor ruso, probablemente el traductor número 1 de ruso, que estaba traduciendo para Putin en Alaska. Pero Trump y Putin estaban hablando directamente, y Putin respondía directamente a Trump sin siquiera recurrir a su traductor. Y esto ocurrió desde el principio, en la pista del aeropuerto. Así que esto facilitó enormemente las cosas. ¿Esperábamos este grado de cortesía y entendimiento, especialmente viniendo del lado estadounidense? Ninguno de nosotros lo esperaba. Así que fue una enorme sorpresa. Ahora, por supuesto, es ahora cuando empieza toda la parte del "el diablo está en los detalles". Es posible que Trump logre vender algo a los neoconservadores, a buena parte de las élites gobernantes de Estados Unidos, a las élites atlantistas desde la costa este hasta las grandes capitales europeas, y especialmente a esas grandes familias del Reino Unido, la City de Londres, etc. Sin mencionar todo el complejo de Bruselas, la OTAN, y luego todos esos nazis fascistas que están detrás de Zelensky en Kiev. No, sabemos que es imposible. Y ya ha comenzado con esa llamada telefónica en la que el propio Trump dijo, mira, fue duro. Cuando él dice eso, significa obviamente que están más que horrorizados. Si sus medios de comunicación principales, que son más que lamentables, y esta mañana estuve revisando los principales medios del Reino Unido, Italia, Alemania y Francia, básicamente, están más que horrorizados. Catatónicos. ¿Os podéis imaginar a las personas que realmente manejan el cotarro en la esfera atlantista? Muy importante. Teniendo en cuenta lo que se ha filtrado hasta ahora, del lado estadounidense no mucho, del lado ruso, hay algunas cosas que básicamente estoy reservando para mi columna, y me gustaría tener alguna confirmación adicional durante este fin de semana. Pero una de las cosas que me dijeron mis interlocutores en Moscú, y esto es muy importante, Danny y todos vosotros, porque en el extenso desglose que me enviaron, este era el punto número 1. Vale, voy a citar sin citar. Así que esto proviene de una fuente muy buena, muy cercana a algunos de los miembros que estuvieron allí, no necesariamente en la mesa. Sí, en la mesa, porque esto significa Lavrov. Y por supuesto tenemos muy buenas relaciones con el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero también con Belousov y Siluanov.
Cuando ambos fueron abordados por los medios rusos después de la cumbre, tanto Siluanov como Belousov, Finanzas y Defensa, dijeron que fue excelente. Y estos tipos no suelen tener ese tipo de adjetivos en la boca todo el tiempo. Así que voy a citar el primer punto de lo que recibí. Fue expuesto con firmeza, y esto fue expuesto con firmeza por la delegación rusa, por Putin, Lavrov y por supuesto Ushakov. Detener todas las entregas directas de armas estadounidenses a Ucrania es un paso vital hacia la solución. Por supuesto, no cabe duda de que los rusos tuvieron que comunicárselo directamente a Putin y a los estadounidenses. Y muy importante, los estadounidenses aceptaron el hecho de que es necesario reducir drásticamente los envíos letales. Verás, esto es matizado. No es que vayan a detenerse, pero sí van a reducirse drásticamente. Y obviamente, ¿quién va a cubrir ese vacío? La OTAN. Y bien, Europa es clave en esta solución, así que están siendo muy cautelosos. Suministran y arman regularmente a Zelensky, así que sigan haciéndolo. Esto es lo que dijo uno de nuestros interlocutores, que sigan apoyando financieramente a Ucrania y que sigan armándolos. Pero hay un problema enorme. Y hay una discusión sobre los números. La parte rusa llegó a la conclusión, incluso antes de ir a Alaska, de que el bloque OTAN-UE no tiene el dinero para seguir apoyando a Kiev, y tampoco tienen las armas, aunque empiecen a comprar toneladas de armas estadounidenses pagadas en euros, que por cierto, no tienen. Primero necesitan conseguir los euros, pagando tipos de interés exorbitantes para comprar esas armas estadounidenses. Y entonces podrán pensar en reiniciar la militarización de Kiev. Así que esta cadena de suministro no va a funcionar por ninguno de los dos lados, ni en el aspecto militar ni en el financiero. Los rusos lo saben, y obviamente Trump y su equipo también lo saben. Así que esto nos lleva de nuevo a lo que podría ser la estrategia de Trump. What might be Trump's strategy? He's already talking to NATO. Él ya está hablando con la OTAN, no con la UE ni con la Comisión Europea. No puedes imaginarte a Trump levantando el teléfono para llamar a Bruselas y hablar con la tóxica Medusa. Olvídalo. Solo va a hablar con la OTAN, porque la OTAN es lo que importa. Y dijeron, mira, estamos intentando encontrar una solución, etc. Bien, ¿cuál es vuestra posición? Y sabemos cuál es la posición. La posición de la OTAN es la posición estadounidense. Y luego tenemos a todos chihuahuas ladrando a derecha e izquierda. Bien, así que queréis continuar la guerra y nosotros estamos intentando encontrar una solución global para todo. De acuerdo, la guerra es vuestra. Así que encontrad el dinero para comprar nuestras armas y pagadnos en euros a partir de ahora. Eso es todo. Muy, muy sencillo. That's it. Very, very simple. So Trump's argument is very straightforward. Así que el argumento de Trump es muy sencillo. Y podemos decir que después de Alaska esto se refinó en una sola frase. Su llamada telefónica a la OTAN y su conversación con Zelensky el lunes en Washington. Eso es todo. Es una frase. Bien, la guerra continúa si los europeos pagan por vuestra guerra y nosotros vamos a mantenernos al margen. Ya no tiene nada que ver con nosotros. Nos interesa tener un reinicio general, un nuevo comienzo en las relaciones estratégicas entre Estados Unidos y Rusia. Así que, Dani, este es, digamos, el gran titular, y ya sabes, los 3 o 4 primeros párrafos de un artículo, ¿lo ves? Hay mucho más, por supuesto, pero este es el desglose de lo que realmente importa. Y una vez más, ninguno de nosotros esperaba esto. Quiero poner un breve fragmento de Trump en el programa de Hannity, donde habla sobre ese gran punto en el que no pueden ponerse de acuerdo. En mi opinión, no sé hasta qué punto esto tenía que ver con llegar a algún tipo de acuerdo Trump-Putin para la paz, más que con permitir que Estados Unidos pase la responsabilidad a Europa, a Kiev. Si no se ponen de acuerdo, la guerra continúa. Rusia no está preocupada por eso, porque está ganando. Y así como has dicho, están dispuestos a dejar que Estados Unidos lo deje en manos de otros, y Estados Unidos seguirá implicado, obviamente. Como has dicho, Europa no puede hacer esto. Ucrania no puede hacerlo sin Estados Unidos. De todos modos, no lo harían bien.
Pero esto permite a Rusia centrarse en esos otros puntos que, como has dicho, son tan críticos. Ese gran problema en el que dices que no pueden ponerse de acuerdo, creo que esto podría ser una forma de mantener quizá el Los neoconservadores están tan contentos como pueden estar en este momento tan difícil para ellos. Allá vamos. Hemos avanzado mucho. La reunión tuvo lugar en esta sala. Sí, aquí es donde os reunisteis, ¿verdad? En esta sala. ¿Tuviste, déjame comprobarlo, es ahí donde decías? Yo diría que sí, exacto. Entonces, ¿tuviste un momento a solas con él? Sí, lo tuve. De hecho, sí, después de nuestros discursos. Él hizo un discurso muy bueno y yo también lo terminé. Y después, hablamos justo después de eso. Hablamos con mucha sinceridad. Creo que él quiere verlo hecho. Sí. En tu rueda de prensa hablaste de muchas cosas en las que estabais de acuerdo, y quizá de un gran tema en el que no coincidís. ¿Estás preparado para hacerlo público? No, preferiría que no. Supongo que alguien lo hará público, lo descubrirán. Pero no quiero hacer eso. Quiero ver si podemos lograrlo. Sabes, todavía no es un trato cerrado en absoluto. Y Ucrania tiene que estar de acuerdo. Ya sabes. El presidente Zelensky tiene que estar de acuerdo. Así que quería detenerme ahí, Pepe, porque literalmente dice, alguien lo va a filtrar. Hay un punto muy importante. Y luego habla sobre Ucrania. Espera. Así que obviamente se trata de Ucrania. Pero respecto a mi otro punto, para mí es ahí donde Rusia entra en todo esto. Y dice, sí, no solo podemos tolerar esta postura de Estados Unidos y de Trump, podemos más que tolerarla. Porque pase lo que pase, estamos trabajando para conseguir más de lo que queremos. Por supuesto, lo que acordaron es secreto. Y obviamente esto estaba implícito desde el principio en esa frase crucial de Ushakov, inmediatamente después de la visita de Witkow a Moscú, cuando Ushakov dijo, los estadounidenses han presentado una propuesta que consideramos aceptable. Así que esto ya estaba en la propuesta original de Trump. Y esto fue lo que hizo que Putin la estudiara detenidamente. Proponer a Alaska para una reunión cara a cara era básicamente para discutir esta propuesta aceptable. Esa es la parte más importante en esta cadena de acontecimientos. Esto significa que para que Putin y el Consejo de Seguridad consideren una propuesta estadounidense, aparentemente, aunque no conocemos los detalles, por supuesto, Trump y al menos algunos de los que le rodean, finalmente comprenden las causas subyacentes de toda la tragedia ucraniana. Y apostamos por ello, no podemos. Pero teniendo en cuenta que Lavrov estaba en la sala, una vez más Lavrov tuvo tiempo para explicarle a Trump. Y en 150 minutos, si Lavrov tuvo 10, Lavrov puede explicarle todo a cualquiera en 10 minutos. Así que esto es muy, muy importante. Y por supuesto, negocios. ¿Por qué quiere Trump un acuerdo global y un reinicio de las relaciones estratégicas entre Estados Unidos y Rusia, básicamente? Negocios, acuerdos. ¿Y qué pasa con el petróleo y el gas otra vez? ¿Dónde? En el Ártico y Siberia Oriental. Así que muy, muy importante. Bien, déjame ver las fechas. Creo que fue el mismo día. ¿Y dónde está? Sí, el mismo día de la reunión en Alaska, Putin firmó un decreto muy, muy importante. Y con este decreto, será posible que ExxonMobil regrese a Rusia y comience a invertir de nuevo en Sakhalin 1, un gigantesco proyecto de gas en las islas Sajalín. Esta es una historia muy importante porque en octubre de 2022, la gestión del proyecto Sakhalin 1 fue transferida completamente a Rosneft, a través de una filial de Rosneft. En ese momento, ExxonMobil tenía el 30% de las acciones. Se retiraron completamente. No olvides que esto fue unos meses después del inicio de la OME. Muchas sanciones, miles de sanciones sobre Rusia. Así que ExxonMobil tuvo que irse. Y básicamente lo que ocurrió fue que Putin le dijo a Exxon, tienes que irte. No hay manera de que puedas seguir trabajando aquí debido a las sanciones y es imposible incluso mover fondos.
Así que Exxon tenía el 30% de las acciones de este gigantesco proyecto de gas. Los otros socios del proyecto, una empresa india y una japonesa, se quedaron, pero Exxon se fue. ¿Y sabes cuánto perdió Exxon al salir del mercado ruso y específicamente de este proyecto? $4.600 millones. En el universo del petróleo y el gas en Estados Unidos y en el universo de Trump, esto es mucho dinero. Así que tienen que hacer posible que ExxonMobil vuelva a Rusia. ¿Y qué significa esto? Trump 2.0 ya están estudiando qué sanciones tienen que levantar para que ExxonMobil pueda volver a Sakhalin 1. Cito todo esto solo como un ejemplo para todos vosotros de los intereses reales que hay detrás de la posibilidad de un reinicio. Por supuesto, no estamos llegando a la parte más complicada, que son los misiles nucleares, una posible renovación del tratado INF, etc. En cuanto a Trump, lo que destaca son los acuerdos comerciales. Y el petróleo y el gas para las grandes empresas estadounidenses en Rusia, en colaboración, por ejemplo, con Rosneft, eso es el santo grial. Y esta será una de mis primeras preguntas a cualquiera que conozca, especialmente cuando me reúna con ejecutivos de Rosneft. Tengo que preguntarles de inmediato. Entonces, ¿es cierto que ExxonMobil tarde o temprano va a volver y van a trabajar juntos de nuevo en las Islas Sakhalin? Ya veremos. Así que esta bola está rodando muy, muy rápido.